Damos paso a la siguiente presentación, que la dará el doctor Manuel Romero Gómez, del Hospital Virgen de la Macarena, Virgen del Rocío de Sevilla, y nos hablará de el tratamiento de pacientes con NASH y fibrosis significativa. Gracias. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Calleja, el director del curso de posgrado, que me haya invitado a participar en este curso y con un tema que, como bien sabéis, se pone cada día de más rabiosa actualidad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la ingente cantidad de pacientes con NASH y fibrosis significativa, ¿no? Con enfermedad hepática? Voy a intentar, de manera sucinta, hacer una actualización de qué métodos tenemos para saber si nuestro paciente tiene fibrosis significativa, además del NASH, y qué posibilidades tenemos de intervención. Por un lado, modificando el estilo de vida con dieta y ejercicio físico, y cuáles son los fármacos que podemos utilizar en un futuro cercano. Os cuento aquí el caso de un chico de 58 años, caucásico, que fue remitido desde atención primaria por transaminasas elevadas, fumaba unos 15 cigarrillos al día, no tomaba absolutamente nada de alcohol, no consumía drogas, tenía una historia familiar de diabetes y datos de síndrome metabólico con hipertensión arterial, dislipemia y un HOMA de 4,3. Pesaba 109 kilos para 173 centímetros, tenía por lo tanto una obesidad marcada de 36 kilos por metro cuadrado y un diámetro abdominal de 120 centímetros. Estaba diagnosticado de una cardiopatía hipertensiva leve y había sufrido un reemplazamiento de una prótesis de rodilla. Todo el estudio etiológico era absolutamente negativo y sospechábamos con todo esto la presencia de NASH. Para saber si este paciente tiene o no tiene fibrosis, tenemos, como bien sabéis todos, la posibilidad de hacer una biopsia hepática, aunque en los últimos años se han vuelto a surgir, ¿no?, las dudas que hemos detectado con la biopsia en otras patologías, como la hepatitis C, y existe un error de muestra y puede haber una variabilidad importante dentro del hígado en la distribución de la lesión. De hecho, Blood Ratio en el 2005 cogió a 51 pacientes y le hizo 2 biopsias en el mismo momento, las mandó a mirar de manera separada y se vio que el diagnóstico, la seguridad diagnóstica de la segunda biopsia, tomando la primera al azar como gold estándar, era del 87%, no estaba mal, pero que había una diferencia de un estadio de fibrosis entre una biopsia y otra en el 41%, y lo que era más relevante, había fibrosis avanzada en 1/3 de las biopsias, solo se detectaba, o sea, de las pareadas, se detectaba fibrosis avanzada en 1/3 que no se detectaban en la otra, ¿no? Por lo tanto, emergen algunas dudas con respecto a la biopsia y, por otro lado, dada la alta prevalencia de esta enfermedad, nos obliga a utilizar métodos no invasivos. En la tabla podéis ver el método más utilizado para indagar la presencia de fibrosis en pacientes con NASH, es el NAFLD Fibrosis Score, publicado por Paul Angulo en el año 2007, con una combinación de parámetros antropométricos y analíticos. Tiene una seguridad diagnóstica bastante alta y quizás su mayor debilidad es que el rango, la zona gris, es muy amplia, ¿no?, que puede llegar al 30-50% de los casos. El FIC4, importado de la hepatitis C, parece que funciona también bastante bien en pacientes con NASH y puede predecir fibrosis. Y tenemos 2 métodos que son de pago, por tanto, compiten mal con los 2 anteriores, como el FibroTest y el ELF, que también tienen una seguridad diagnóstica muy alta, pero ya digo, hay que pagar para conseguir una información muy parecida al NAFLD Fibrosis Score y al FIC4. Y como métodos de imagen se han desarrollado, por un lado, el FibroScan, la elastografía transitoria, como en todas las hepatopatías, el DMILI, el FibroMRI, que es un análisis óptico de imágenes para detectar la fibrosis, imágenes de resonancia, y la elastografía por resonancia magnética, que tanto tiempo llevamos esperando. Acaba de salir publicado en prensa, en la web de Gastroenterology, un artículo japonés que incluye 142 pacientes con NAFLD a los que le han hecho elastografía por resonancia magnética y por FibroScan, ¿no? Y se ve claramente la buena correlación que tenemos
entre la fibrosis y el KPA, tanto en la resonancia como en el FibroScan, y cuando analizamos la seguridad diagnóstica parece que la elastografía por resonancia magnética tiene un área bajo la curva superior al FibroScan, ¿no? Con una tasa de fallos del FibroScan en torno al 10%, y que, bueno, pues ponen encima de la mesa que estas dos técnicas se pueden utilizar y que en una cohorte japonesa, pero con unas características antropométricas y una distribución de fibrosis muy parecida a las que tenemos en las cohortes europeas, podríamos decir que la elastografía por resonancia magnética, si estuviera disponible, era superior al FibroScan. Como he comentado antes, el de Mili, ¿no?, la detección de Metabolic Induced Liver Injury, que permite detectar tanto la presencia de NASH como de fibrosis, es un análisis óptico de imágenes de resonancia, se hace la cuadrícula, se seleccionan las áreas de interés y mediante un software se calcula el FibroMRI o el NASH MRI. El estudio de validación de esta técnica tiene una seguridad diagnóstica del 85% para la fibrosis, 84% para el NASH, con lo que parece que puede ser muy interesante su aplicación en práctica clínica. De manera conjunta, con un popurrí de datos nuestros de Paula Angulo y Mayo, el último estudio japonés, podemos ver aquí que para encontrar diferencia significativa, la resonancia magnética, la elastografía tiene un área bajo la curva que está un poco por encima de 90, mientras que el resto se sitúa entre 82 y 83, pero fijaros que la escasa diferencia que hay entre los métodos serológicos antropométricos, como NAFLD Fibrosis Score o FIB4, y la elastografía transitoria. Es verdad que en este estudio, tanto el APRI como el índice AST-ALT quedan en una seguridad diagnóstica muchísimo más baja. Nosotros comparamos también el FibroMRI con la elastografía transitoria y en la cohorte en la que el FibroScan fue posible realizarlo, encontramos una seguridad diagnóstica pues, entre el 91 y el 95%, por tanto, avalando la utilidad de estas técnicas en el diagnóstico de la fibrosis significativa en pacientes con NASH. Este es el resultado analítico de nuestro paciente y le hicimos biomarcadores de NASH para ver si tenía esteatohepatitis o no. El fibrotest decía que podía tener F2, el FibroMRI 0,87, por lo tanto fibrosis significativa, el FibroScan 8,80, por lo tanto sugería un F2. Y de todas formas le hicimos una biopsia hepática porque fue incluido en un ensayo clínico que demostró que tenía NASH, que tenía esteatohepatitis y que tenía una fibrosis F3, ¿no?, con un NASH score de 4, una esteatosis de 2, había presencia de ballooning y una inflamación lobular. En este momento creo que con los datos que hay en la literatura y a lo mejor siendo muy práctico podemos plantear la posibilidad de utilizar este algoritmo. NAFLD Fibrosis Score y FIB4 son dos técnicas muy útiles y seguras en el manejo para detectar fibrosis en pacientes con NASH. Si tenemos valores por debajo de los puntos de corte, el menos 1,45 o por debajo de 1,30. En el FIB4 en NASH tiene puntos de corte diferentes a los de la hepatitis C, pero si un paciente tiene estos resultados, estamos seguros que tiene muy poco riesgo de tener fibrosis y, por tanto, podemos hacer un seguimiento. En pacientes que tienen un NAFLD Fibrosis Score mayor de 0,67 o un FIB4 mayor de 2,67, la posibilidad de fibrosis avanzada es muy alta y probablemente no necesitaríamos hacer ningún otro método, y lo que sí deberíamos es cribar para las varices, cáncer y hacer pruebas de función hepática. Pero un grupo importante de pacientes quedarán en una zona gris entre el menos 1,45 y el más 0,67, y esta zona gris necesitará la utilización de cualquiera de estos tres métodos, tanto la elastografía transitoria como el FibroMRI como la elastografía por resonancia magnética, aportan una seguridad muy alta, de forma que la mayoría de los pacientes podrán ser diagnosticados sin necesidad de hacer una biopsia hepática que quedará para los datos, para los casos en los que tengamos conflicto de resultados. Por lo tanto, disponemos de un arsenal diagnóstico para saber si nuestros pacientes tienen fibrosis, y esto es muy importante porque en los estudios de historia natural se ha podido ver que el elemento que tiene mayor impacto en la supervivencia del paciente con NASH es la fibrosis. Es verdad que tener una fibrosis, un NASH definitivo impacta
en la supervivencia en comparación con los pacientes que tienen esta dosis simple, pero la apertura de la curva se aprecia sobre todo en pacientes con F4, F2 y F3, ¿no? Y por tanto es muy importante saber si nuestros pacientes padecen o no fibrosis significativa. Podéis ver cómo la fibrosis afecta claramente a la supervivencia, aumentándola 3,28 veces, aumenta la mortalidad por riesgo cardiovascular y, en cambio, como podéis ver, y esto ya es bien conocido, el riesgo de hepatocarcinoma es bastante homogéneo a lo largo de los pacientes con fibrosis una vez que están diagnosticados de NASH. Si tenemos a nuestro paciente diagnosticado y tenemos que hacer algo, lo más importante, creo que ahora mismo de lo que tenemos evidencia es que tenemos que conseguir que pierda peso. Podemos actuar para que pierda peso modificando el estilo de vida, haciendo una dieta hipocalórica, un ejercicio 20 minutos a la semana, junto con sesiones de conducta, sesiones grupales para animar a la gente para que mantengan la actividad física y la dieta durante al menos un año. En este estudio de Eduardo Vilar Gómez, con 293 pacientes diagnosticados de NASH que fueron sometidos a esta intervención durante un año, demostró cómo mejora tanto NASH como la fibrosis. Por otro lado, otra forma de inducir pérdida de peso en pacientes con obesidad mórbida es la cirugía bariátrica. En una revisión reciente de este mes de febrero en Lancet queda claramente demostrado cómo a largo plazo tanto el banding gástrico como la gastrectomía en mangas o la derivación en Iderux son capaces de mejorar, bueno, pues fijaros, por ejemplo, la diabetes en 2/3 de los pacientes, hasta el Iderux, que consigue curar la diabetes mellitus tipo 2 en más del 90% de los casos con una seguridad interesante. Ambos métodos han sido testados en NASH y, como podéis ver en esta diapositiva, aproximadamente el 30%, 1/3 de los pacientes fueron capaces de perder peso, al menos un 5% del peso corporal, y esta pérdida de peso entre el 5 y más del 10, pues fue acompañándose de un porcentaje de pacientes que resolvían NASH pues desde el 26 hasta el 90% o que tenían una mejoría en la fibrosis desde el 38 al 81%. Por lo tanto, si ponemos a nuestros pacientes a correr y a hacer dieta y conseguimos que pierdan un 10% del peso corporal, tendríamos casi una garantía de que iban a resolver la esteatohepatitis y a mejorar la fibrosis. Curiosamente, todos los aspectos de mejora del NASH, de la presencia de esteatohepatitis, no están relacionados con la fibrosis. La posibilidad de mejorar 2 puntos el NASH score es muy similar independientemente de la fibrosis y la posibilidad de resolver NASH también. En cambio, la mejoría de la fibrosis sí es dependiente de la fibrosis basal y, sobre todo, la regresión de la fibrosis está pues, un 71% en el F1 frente a un 44% el F2 o un 22% el F3. Como vamos a ver, las características basales del paciente pueden anticiparnos la posibilidad de resolver NASH o de regresar la fibrosis. Y eso es el estudio que acaba de ser aceptado en Hepatology de Eduardo Vilar, en el cual se plantea el cálculo, la búsqueda de la fórmula NASH-REST, la fórmula de resolución de la esteatohepatitis, y con la combinación de 5 parámetros, que es el porcentaje de pérdida de peso, la normalización de la ALT, teniendo en cuenta las características basales del paciente, tanto por la presencia de diabetes, por un NASH score mayor de 5 o por la edad, con estos 5 parámetros podemos calcular las posibilidades que tiene nuestro paciente después de un año de intervención de resolver el NASH, ¿no? De forma que tenemos puntos de corte, por ejemplo, el 69.72, si la puntuación está por encima de ese punto de corte, la posibilidad de resolver NASH es muy alto, con un valor predictivo positivo del 91% y una seguridad diagnóstica global del 0,96. Además, curiosamente, la combinación de estos 5 parámetros en esa misma fórmula predice la regresión de la fibrosis con una seguridad diagnóstica del 86%. Por lo tanto, en nuestro paciente que hemos diagnosticado F3, le hemos puesto a correr, le hemos puesto a hacer dieta, le aplicamos el calculator un año después y podemos quedarnos tranquilos si nuestro paciente ha resuelto la esteatohepatitis o si ha descendido o regresado la fibrosis. Si
La otra forma de perder peso en un paciente con obesidad mórbida es muy difícil hacer intervenciones de estilo de vida y la cirugía bariátrica puede perfectamente resolver una parte del problema, ¿no? De forma, aquí tenemos en una cohorte de pacientes, de 48 pacientes que tenían F2, F4, cuando se intervienen un año después hay un 21% que mejoran la fibrosis y como podéis ver aquí son cirróticos del 4% pasa al 3%, es un efecto numérico, pero los F3 y los F2 disminuyen claramente y por tanto podrían beneficiarse de la cirugía bariátrica desde el punto de vista de la enfermedad hepática junto con todas las demás mejorías metabólicas. También nos atrevemos a proponer un algoritmo y a los pacientes con NASH y fibrosis tenemos que valorar cómo tienen los parámetros basales para predecir la posibilidad de respuesta al estilo de vida. Si vemos que el paciente tiene mucha dificultad para conseguirlo, tenemos que analizar la motivación. Si el paciente está muy motivado o si los parámetros basales son favorables, decimos vamos a hacer una intervención, vamos a ponernos a correr, a hacer dieta y a los 12 meses utilizamos el NASH Calculator, de forma que si el score está por debajo de 46, esto no ha hecho absolutamente nada, ni tenemos que pensar en utilizar fármacos. Si está por encima de 69, probablemente haya una resolución del NASH y de la fibrosis y lo que tenemos que insistir en lo que estamos haciendo. Pero es verdad que, como hemos visto, apenas un tercio de los pacientes conseguirá una pérdida de peso superior al 5%, que a su vez es el elemento fundamental que condiciona los resultados del NASH-RES, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que usar nuevos fármacos. Como sabéis, se ha generado una amplia cartera, una amplia farmacopea en contra de la esteatohepatitis, buscando diferentes dianas terapéuticas y tenemos 3 fármacos que ya han publicado sus resultados en fase 2, por lo tanto estamos en fase 2 y que pueden considerarse bastante interesantes. El ácido obeticólico, el INT-747, es un agonista del FXR, del Farnesoid X receptor, y que tiene una actividad 100 veces superior al ácido quenodesoxicólico. En animales de experimentación, el ácido obeticólico ha demostrado capacidad para disminuir la fibrosis, tanto valorada de manera en el microscopio, de manera cualitativa como cuantitativa, ¿no? De manera que en células estrelladas, en cultivos en X2 también ha demostrado capacidad para disminuir la expresión génica de los genes que habitualmente se relacionan con la fibrosis. Y en pacientes tratados, cuando se utilizó el LF, fue capaz, el ácido obeticólico a 25 miligramos, fue capaz de disminuir la concentración de ácido hialurónico, de procolágeno 3 o del TIM1. A priori, el ácido obeticólico es capaz de aumentar los niveles del 1122, es capaz de bloquear la vía de señalización NF-κB y, por tanto, tiene, aparte de sus efectos como agonista del FXR, la posibilidad de modular la fibrosis. En el estudio Flint, publicado en Lancet en otoño pasado, con 283 pacientes, 141 tratados con ácido obeticólico y 142 con placebo durante 72 semanas, pues se pudo ver que mejoraban la esteatohepatitis un 45%, había un NASH resolution del 22%, parecido a la intervención con estilo de vida, y sobre todo había una regresión de la fibrosis en el 35% de los pacientes. Esto al mismo tiempo que aparecían algunos efectos colaterales, como eran que el ácido obeticólico aumenta el colesterol total y el LDL, baja un poco el HDL y también baja los triglicéridos. Si estos efectos tienen efectos adversos, podrían tener un impacto sobre el riesgo cardiovascular, está por ver, pero a priori la impresión es que no es así y de hecho la FDA no ha pedido ninguna otra evaluación en este sentido. El otro fármaco que tenemos es el GFT505, es un agonista dual alfa-delta PPAR, es un fármaco capaz de demostrar efectos metabólicos, pero también actividad antiinflamatoria y mejora de los parámetros hepáticos. Acaba de ser aceptado en Gastroenterology y ha aparecido esta semana en la web. Se comparan 3 brazos, placebo
con 60 y con 120 miligramos al día. La dosis de 120 es segura y parece la más eficaz y aumenta pues 1.94 la posibilidad de NASH resolution, aunque es verdad que los porcentajes siguen siendo discretos. En la cohorte, por ejemplo, de pacientes con NASH mayor, con un NASH score mayor de 4, o sea, aquellos que tienen una enfermedad más claramente identificable, hay una mejoría claramente desde el punto de vista estadístico, pero ya digo, en porcentajes absolutos sigue siendo bastante discreto. Y por último, el estudio Lean, utilizando el liraglutide, un agonista GLP-1, también ha salido publicado en Lancet este mes, y GLP-1 tiene efectos tanto a nivel cerebral, regulando el apetito, puede regular el llenado gástrico, y está claro que es un fármaco útil en el manejo de la diabetes y reduce la liberación hepática de glucosa al tiempo que induce pérdida de peso. La pérdida de peso es un efecto deseable de este fármaco y puede verse, ¿no?, pérdida de peso mayor del 5% hasta en 2/3 de los pacientes, ¿no?, y mayor de un 10% hasta un tercio. Por lo tanto, si unimos los datos que tenemos de estilo de vida, de intervención en el estilo de vida, junto con las posibilidades del fármaco, a priori genera un escenario muy interesante. Y, de hecho, en este estudio, con 52 pacientes, de los cuales un tercio eran diabéticos y 45 tenían dobles biopsias, la resolución del NASH se vio en el 9% del grupo placebo frente al 40% del grupo que recibió tratamiento con liraglutida. A pesar de ello, aquí no se ve, pero cuando analizamos el Kleiner Fibrosis Score, vemos que los cambios, aunque era una discreta mejoría de 0,2 frente a un discreto empeoramiento de 0,2 del placebo, no había diferencias significativas. Por lo tanto, los agonistas de GLP-1 son útiles para inducir pérdida de peso, para resolver la esteatohepatitis, pero necesitan más datos para ver cuál es su impacto real en la fibrosis. Aquí simplemente el impacto metabólico, vemos cómo consiguen esta pérdida de peso, es una pérdida de peso importante y estable, cómo mejora la hemoglobina glicada, las transaminasas y la gamma GT. Así que con todo esto me gustaría que os llevarais a casa, que el NAFLD Fibrosis Score, el FibroScan de Mili y la elastografía por resonancia magnética nos permite con una seguridad razonable saber si nuestro paciente tiene fibrosis significativa, que la pérdida de peso mediante la intervención modificando el estilo de vida mejora la fibrosis y promueve la resolución de la esteatohepatitis, que tenemos la cirugía bariátrica para los pacientes con obesidad mórbida. Hemos definido el NASH Risk Calculator, que permite saber si un paciente ha respondido o no a esta intervención, y que el ácido beticólico, la liraglutida y el GFT505 son fármacos que prometen para el NASH, pero que quizás yo me quedaría con el potente efecto antifibrótico que ha demostrado el ácido beticólico en esta fase 2 y que esperemos se confirme en futuros estudios. Muchas gracias. Manolo, ¿alguna pregunta de la audiencia? Manolo, una sola pregunta. ¿Qué papel puede tener el CAP que va asociado al FibroScan en el diagnóstico de los pacientes con esteatohepatitis o con... La verdad es que hay pocos datos en la literatura, pero el estudio de Imayo, el japonés que está en prensa en Gastroenterology, hace el CAP y queda con unos áreas bajo la curva de 0,6, 0,7, o sea, queda muy lejos. El CAP está muy bien desde un punto de vista teórico, pero desde luego si lo sometemos a las pruebas de estrés, de cuál es la seguridad diagnóstica que le pedimos a nuestras pruebas, yo creo que aporta muy poco. De hecho, bueno, es un aspecto, un resultado de ese artículo que pasa muy en segundo plano y que no se destaca, pero que es muy llamativo. En el porcentaje de enfermos con NASH que no son obesos, que no tienen sobrepeso, ¿tiene algún efecto el ejercicio? ¿Se ha estudiado en esta subpoblación? Sí, a priori, cuando nosotros miramos las características basales, igual que ser diabético es una barrera para curarte haciendo deporte, el peso inicial no impacta, lo que importa es la pérdida de peso. Probablemente en un paciente ya delgado, donde va a ser difícil perder peso, incluso podría no ser del todo beneficioso, será el ejercicio físico el que regule. Yo creo que tendremos que definir claramente los fenotipos, que está, por un lado, el NASH en el paciente
paciente delgado y el NASH en el paciente obeso, y después estará el NASH en el paciente metabólicamente enfermo o no, ¿no? Y en ese caso yo creo que de entrada debemos incluir a todos los pacientes en el mismo programa, porque no tenemos datos que nos avale que no vaya a funcionar, aunque es verdad que es muy fácil que tengamos que rescatarlo con fármacos. Bueno, aquí, Salva Agustín de Barcelona. Muchas gracias por la charla. Uno de los retos, te haría muchas preguntas, pero voy a hacer una muy clínica. Uno de los retos que tenemos cuando recibimos pacientes de primaria es intentar distinguir los que potencialmente van a ser progresadores rápidos de los que no lo serán. Hay estudios, lo has comentado, ¿no? Estudios de biopsias seriadas, y se ve que en pocos años algunos pacientes pueden subir 2 estrellas de fibrosis. ¿Tú qué recomiendas en este sentido? Yo creo que ahora mismo tenemos métodos no invasivos que nos permiten conocer en qué situación está el paciente, y creo que podemos de manera razonable manejarlo con tranquilidad. Lo que sí es verdad es que decimos el 20% de la población tiene obesidad, la posibilidad de NAFLD puede estar en el 18% en España, pero está claro que dentro de ese grupo el 90%, 92% no tendrán enfermedad hepática relevante, y eso es lo que tenemos que detectar con los métodos no invasivos, ver si el paciente tiene o no tiene fibrosis significativa, y si no la tiene, yo creo que podemos estar tranquilos y repetirlo. Si el paciente mantiene los factores de riesgo, imaginemos síndrome metabólico y demás, pues repetirlo cada 3 años. Última pregunta. Manolo, felicidades por la comunicación. Solo un breve comentario del sistema CAP. El sistema CAP detecta más bien esteatosis, no sirve para identificar fibrosis o no. Esto es la histografía. El área bajo la curva es para esteatosis, sí. Por supuesto, fibrosis nada, claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo que la fiabilidad, incluso para detectar esteatosis, es dudable, pero sí que puede aplicarse a otras situaciones, como por ejemplo pacientes sin NASH, que pensemos que pueden tener esteatosis añadida como factor adicional, pues ya sean pacientes con hepatitis C, hepatitis B, otras enfermedades. Pero estoy de acuerdo contigo que parece que no supera la fiabilidad de una ecografía sencilla. Sí, sí. Efectivamente. A mí en ese estudio, vamos, y en otros, lo que me llama la atención es cómo no sube el CAP cuando sube la esteatosis, ¿no? Con una esteatosis grado 2, grado 3 tienen el mismo CAP medio, quiero decir, ¿no? Por lo tanto, la propiedad física que detecta el CAP no siempre va de la mano de la esteatosis, ¿no? No es como la fibrosis, que va poco a poco o que luego se dispara en la cirrosis, ¿no? Sino que puede que sea útil para detectar hay o no hay esteatosis, pero luego no continúa, ¿no? Y al final la verdad es que el área bajo la curva es claramente subóptima, ¿no? No obstante, claro, está ahí, está el aparato, si lo tenemos tampoco pasa nada por hacerlo, pero hay que interpretarlo con toda la precaución, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es como el FibroScan, ¿no? Que no lo he dicho con las prisas, pero siempre tenemos que estar seguros que nuestro FibroScan es de alta calidad, ¿no? Para tomar decisiones absolutamente convencidos de que son las correctas, claro. De acuerdo. Muchas gracias, Manolo.